columna, vamos a suponer que aquí hay una zapata. Y vamos a suponer que aquí llega una viga. Y continúa la columna con otra señal. Entonces esta columna tiene una dimensión que la vamos a llamar H de la columna. O sea, el plano de pandeo que vamos a analizar es este, porque puede ser el transversal. Pero vamos a analizar un solo plano primero, que este plano. Esta es la H de la viga. Esta es la H de la otra viga. Y esta es la H de la otra columna. H porque está flexionando, lo estamos suponiendo. H sub C. 2, vamos a suponer que es diferente. Esta es diferente. Esta es diferente. ¿No? Entonces aquí esta columna puede tener un punto A, puede tener un punto B. Entonces, para encontrar el C sub A, ¿qué hago? La sumatoria, ¿qué me dice acá? Sumatoria de EI dividido entre L. El I no lo voy a poner porque el I de la columna es el mismo I de la viga, es el mismo, el E por decir. El E no lo voy a poner porque es la columna es de hormigón y la viga es de hormigón. Entonces, estos dos se van a ir. Ya no necesito ponerlo. Lo voy a poner solamente el momento de inercia de la sección dividido entre su longitud. Aquí sería. Los de arriba nos dicen que son columnas. Esta columna tendría H C 1 al cubo, ¿no? Por la base, por su base. Poner que esta columna tenga una base B. B, o sea, la otra dimensión, la dimensión que está acá. Sería B. H al cubo por B dividido entre 12 dividido entre su longitud. Poner que esta es L. L de la columna 1 dividido entre L de la columna 1 más a este punto llega a esta columna. Esa columna va a ser la H C2 al cubo por la base, por su base, la base. Vamos a suponer que esta base sea B. Vamos a suponer que sea esta B. A esta la vamos a llamar B1. B de la C1 debe ser, pero no. Y esta B de la columna 2. Vamos a suponer que es así. Dividido entre 12. Dividido entre su longitud. Esta columna va a tener una longitud de este punto al otro punto
va a haber una dimensión, esa es la altura, esa es la longitud de la columna, dividido entre C, LC de la columna 2. Ya. Esas dos columnas llegan a este punto, la de abajo y la de arriba. Y las vigas que llegan a este punto, en este plano, porque pueden venir aquí perpendicular a este punto, pueden haber otras vigas, pero en este plano de pandeo que estoy analizando, solo llegan esta y esta. Entonces, hago lo mismo. El H de la viga 2 la viga 2, ¿no? Al cubo por su base de la viga. Vamos a suponer que la base de estas vigas son iguales. Y hay una base, esta sección rectangular, una base de la viga, que es la misma que esta. Suponer que esta, alturas diferentes, supongamos. Entonces, B2 al tubo dividido entre su base, dividido entre su longitud, entre este punto y el otro punto, el otro nudo, y ahora otro nudo, entre este punto y este punto hay una longitud de viga. Aquí está el otro nudo, y aquí hay una longitud. Esa vendría a ser la longitud de la viga 2. Más H al cubo de B1 por su base, por la viga que estamos diciendo que la base de ambas vigas son iguales. Por su base dividido entre L, la longitud de la viga 2, la viga 1, que sería entre este punto y el otro nudo, digamos, que aquí tendría que haber otro nudo, ¿no? Que puede ser el extremo, puede ser interior, no importa, la longitud de esta viga. Todo eso me da a mí, al final, me da el psi sub A. Vendría a ser esta expresión. El psi sub A. Y aquí, digamos, cuando la zapata es una zapata muy rígida, muy grande, se puede considerar empotramiento. Puedo considerar que este psi sub B pertenezca a un empotramiento. ¿Cuánto vale si este pertenece a un empotramiento? Si la zapata no fuera muy rígida, digamos, permitiría flexibilizar esta columna, que podría llamar, considerar un apoyo simple, ¿no? Podría considerar un apoyo simple. O sea, a este punto podría yo considerar un apoyo simple o un apoyo empotrado. Si es pilotaje, por ejemplo, mi fundación sí o sí es empotrada. Es muy rígido. Pero si es zapata, dependiendo de la dimensión de la zapata, puede ser intermedio. Puede ser un valor intermedio. Ni rígido ni flexible. Cuando hay duda, es preferible poner el valor, este valor, como si fuera un apoyo simple. El comportamiento de esta zapata, ¿qué es lo que está permitiendo? ¿Qué es lo que está midiendo? La posible rotación de este punto. Como el suelo suelto es un elemento que es blando, puede permitir rotar a esta zapatita un poco. Ya no es un comportamiento perfecto, pues si esta zapata fuera muy grande, muy rígida, sí es un comportamiento. Pongamos aquí que nuestra zapata es rígida. Zapata muy rígida, muy rígida.
valor valdría, aquí mismo lo vamos a sacar. Los monogramas son para dos tipos. Habíamos dicho aquí, el cálculo de sí es el mismo para cualquiera de los dos monogramas. Ahora lo que hay que ver acá es, ¿qué es mi pórtico? Mi pórtico es un pórtico desplazable o no desplazable. Un pórtico arriostrado o no arriostrado. Cuando es arriostrado, admitimos que no hay desplazamiento lateral. Cuando no es arriostrado, tiene desplazamiento lateral. Para cualquiera de los dos casos, el cálculo de C sub A y de C sub B es el mismo. Aquí sub C, sí. Y el C sub B depende de la característica de esta fundación, habíamos dicho, y cuando es empotamiento vale 0. Entonces, lo otro es definir. Una vez que tengo esto, yo ya veo qué tipo de pórtico tengo, desplazable o no desplazable. Cualquiera que sean los dos, estos valores son los mismos. Me voy acá. Si el monograma para determinar la longitud de pandeo en pórticos arriostrados es el siguiente: pórticos que no se desplazan, significan intraslacionales. No, fíjense por qué hemos considerado 0 el empotramiento, porque el K de empotramiento es 0,5. El K de empotramiento es 0,5. 0, si yo hubiera considerado empotrado acá, este fuera 0,5. Estoy considerando 0 el empotramiento. Pensando que es empotramiento. Entonces aquí me voy a mi tabla. Yo tendría que ver cuánto es el C sub A que he obtenido acá de esta fórmula. Y en el punto B tengo el valor de 0. Digamos que C sub A me hubiera dado por acá 0,60. 0,60. Trazo una línea hasta 0. Y aquí tendré el valor de K sub 1, lo que me dé. Los abajo están en cualquier libro de hormigón, van a encontrarlo. En el libro que estamos es el libro de McCormick, ahí van a encontrarlo. El CISU, este abajito. En el Jiménez Montoya también, que en la mayoría de los libros de hormigón tenemos este abajo. Para pórticos intraslacionales y para pórticos translacionales. Y si fuera mi pórtico translacional, lo mismo. Busco aquí el valor de C sub A, este ya es 0, y veo, tras una línea, veo que fíjense cuál es la diferencia de para pórticos intraslacionales, o sea, pórticos que están arriostrados, pórticos no desplazables. Los valores de K varían entre 0, 5 y 1. El valor máximo es 1. Y en pórticos translacionales, son los que se desplazan, el valor de K varía entre 0 y infinito. Para los mismos valores de psi y de C, un valor de psi, 6, digamos, un valor cualquiera, 0,6 habíamos dicho, y 0, tiro la línea, me va a dar un valor mayor que 1, el valor de K. Y acá con los mismos valores, 0,6 y 0, me va a dar un valor menor que 1. Me va a dar 0,4, 45, dependiendo, digamos. Me va a dar entre 0,5 y 1. Y el otro me va a dar como mínimo es el valor 1, pero como hay inclinación acá, me va a dar un valor entre 0,1, entre 0 y infinito. Van a ser, me va a dar un valor de 2 aproximadamente, dependiendo. ¿Ya? Entonces eso quería explicarles cómo se calculan los valores de psi. Los valores de psi se calculan de esta manera para cualquier pórtico. ¿No? Si yo tengo un pórtico acá, tipo
y empotamiento. Digamos que quiero analizar esta columna. Analizo. A un punto le llamo A y al otro punto le llamo B. Las vigas que concurren en este plano. Estoy analizando este plano de pandeo. Estoy analizando este plano de pandeo de esta columna. Cuando analice el otro lado, mirando acá, esta columna también va a pertenecer a otro pórtico, posiblemente. Ya ese es otro plano. Ahí el H va a ser la otra dimensión y la base va a ser la otra dimensión. Podemos calcular los valores de A y B. Bien, continuando. Habíamos hablado por las vertientes. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? ¿Quiere hablar? ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Es José Antonio, ingeniero. Está con su micrófono abierto, disculpe. Ya, José Antonio, ¿paga? Ya lo apagó, parece, ingeniero. Bueno. Seguimos entonces con la clase. Bien. Habíamos dicho que según el valor de Euler, cuando analizó por las columnas, bueno, fue uno de los primeros que vio el fenómeno de pandeo de las columnas, Euler. Y Euler representa de manera típica, clásica, esta forma de ver la estabilidad de una columna. Una columna, cuando está en equilibrio, cuando esta fuerza a que está sometida es menor que la carga crítica de Euler, siempre va, para esa carga, va a estar, digamos, por decirle, segura. Nunca va a este valor de carga, si es menor que el valor de crítico, es como si yo tuviera una bolita que quiera, siempre se va a estabilizar, no va a ser inestable. Si el valor de P es igual a la carga crítica, está en una estabilidad indiferente. Para un pequeñito valor, esto se nos va. Si esto crece un poquito, se nos va. Y cuando igualamos, está en el límite de pandearse. Y cuando P ya es mayor que la carga crítica, estamos inestables totalmente. Quiere decir que fenómeno es que si yo hago, digamos, una columna acá, con una carga variable, empiezo desde un valor pequeño, no pasa nada, quiere decir que la carga es menor a PR. Sigo aumentando este valor, ya va a empezar a desplazarse un poquito. Y ese desplazamiento llamémosle delta, este n por este delta es un momento adicional, ¿no?
esta columna inicialmente podía tener los esfuerzos, las normales más los momentos extremos. Producto de primer orden, los esfuerzos de primer orden de esta columna, supongamos que sean esta normal y momentos en los extremos. Una columna de un pórtico. Ya. Y el efecto de este momento va a ser que exista un delta, exista una pequeña rotación. Si esta columna no tiene suficientes VLT, este momento va a ocasionar que genere otra deformación. Y esto se incrementa. Y ese incremento n más este delta ya más grande, 1, este era 1, este era 2, este va a producir otro momento adicional, n por A2. O se estabiliza la pieza o sigue deformándose indefinidamente hasta que rompe. ¿De qué va a depender eso? De la rigidez de la pieza, de la esbeltez de la pieza. Mientras más robusta yo la haga la sección, va a ser menos posible el pandeo. Entonces, esta representa eso. Está estable, siempre vuelve a su posición inicial, se deforma un poquito, pero vuelve a su posición inicial. Está indiferente, apenas está en equilibrio, y esto está produciendo el desequilibrio total. Viene, se nos viene, se nos viene, se nos viene y se nos viene. Sigue aumentando delta, sigue aumentando delta, sigue aumentando delta, hasta que se rompe la columna. Falla por pandeo. Bien. Esto ya hemos visto. Vamos a repetir un poquito, a ver. De lo anterior podemos resumir lo siguiente. La capacidad de carga de las columnas cargadas concéntricamente disminuye al aumentar la relación de esbeltez. La relación de esbeltez, ya sabemos, es esta. Mientras más grande está la relación, la columna tiene menor capacidad portante, menor resistencia a la carga normal. En las columnas que están arrastradas contra desplazamientos laterales, la longitud efectiva L sub 0 varía entre 0,5 y L, según el estado de restricción en los extremos. Lo hemos visto también. La longitud efectiva de las columnas que no están arrastradas contra desplazamientos son más susceptibles a pandearse lateral, siempre son mayores que 1, tanto más cuanto menor sea la restricción en el apoyo. Hemos dicho que en los abacos que no están arrastrados lateralmente, este valor de K varía entre 1 y infinito. Y cuando están arrastrados lateralmente varía entre 0,5 y 1. En el caso de los pórticos que sean arrastrados o no, se deberán calcular los esfuerzos de la estructura realizando en el análisis de primer orden. En el caso de los pórticos que sean estos arrastrados o no, deberán calcularse los esfuerzos de la estructura realizando un análisis de primer orden, considerando la influencia de las cargas axiales, la influencia de las secciones fisuradas en los elementos y el efecto de la duración de las cargas. El código ACI permite usar las siguientes propiedades para elementos de la estructura de hormigón armado a tomar en cuenta. O sea, se calculan los pórticos para calcular como nuestras estructuras de hormigón. ¿Ya? Yo necesito, para calcular un pórtico plano, necesito datos.
cuánto es el módulo de elasticidad de hacer esto. Ya sea el pórtico plano o espacial, yo necesito datos, como el código. ¿Cuál dato vamos a meter en? Cuando estoy hablando de estructuras de hormigón, vamos a meter el E sub C. Vamos a meter que los momentos de inercia de las vigas ya no son el valor real, el valor como si fuera macizo. Si una viga tiene, por ejemplo, 50 por 20, el I sub G, el momento de inercia geométrico, vendría a ser 50 al cubo por 20 dividido entre 12. Se asume que se fisura la viga, un 35% solamente se considera del valor. Lo mismo la columna, se fisura menos un 70%. Muro, losa, según sea el caso, que es un pórtico que estoy analizando, por ejemplo. Plano, las vigas voy a tener que reducir con 0,35 y las columnas con 0,70. Estos datos normalmente los programas no preguntan, ¿no? Otros toman directamente. Yo le digo, ¿qué material? Hormigón armado, y automáticamente toman estos valores. El hormigón armado se fisura y al fisurarse no todas caen en la misma proporción. Las columnas se fisuran menos que las vigas. La columna está comprimida al 100%, no se fisura directamente. Pero se asume que estos son los valores que nos da el código. Entonces vamos a tener que tomar estos valores. Antes se tomaba 0,90. Ahora se está tomando más. ¿Por qué? Porque hay mayor coeficiente de seguridad, seguramente, si hacemos esta situación. Más confianza. El área de las secciones se considera el área de la sección real de los elementos. Entonces tenemos los pórticos sin desplazamiento lateral. Al revés esto, ¿no? Pórticos con arriostramiento lateral también. Con arriostramiento. Es como si tuviéramos estos apoyos acá. Tuviéramos estos apoyos. Y sin desplazamiento lateral es como si no hubiera ningún apoyo. Ya habíamos dicho que estos apoyos están representados por elementos que toman en cuenta las deformaciones transversales a través de secciones más rígidas, como ser los núcleos de ascensor, muros con gran rigidez, que uno los construye, digamos, los proyecta con el efecto de tomar en cuenta cargas laterales, como el viento, de tal manera que las vigas, el viento, los sismos también, las columnas sencillas, no toman esta fuerza lateral, sino que lo toman esos elementos que son mucho más rígidos y lo toman en 100% y las columnas trabajan como indesplazables, como esta hipotética representación. Pero si todas las columnas, si no tenemos elementos rígidos y todas las columnas tienen que absorber esta carga, se van a desplazar todas las columnitas en un nivel, en cada nivel, un cierto valor. Desplazamiento aquí y un desplazamiento aquí. Y ese desplazamiento, ¿quién lo va a agarrar? Va a tener que agarrar las columnas. Y ahí las columnas son desplazables, no arriostradas, tendría que ser este caso. Sin arriostramiento lateral, con arriostramiento lateral. Columnas esbeltas en pórticos con o sin desplazamiento lateral. Existe una gran diferencia entre el comportamiento de las columnas de pórticos sin desplazamiento lateral o arriostrados. Ya eso lo hemos visto. Y el de pórticos con desplazamiento lateral o no arriostrado. En efecto, cada columna en un pórtico arriostrado actúa por sí misma. En otras palabras, su resistencia individual se puede determinar. Es lo que les dije hace rato.
Si yo tengo como, si estos apoyos ficticios que no existen, pero que se lo representa así en el entendido de que tenemos otros elementos mucho más rígidos que toman desplazamiento, las cargas laterales, las columnitas aisladas, como esta, trabajan por sí solas. No trabajan todas iguales, digamos. Todas desplazadas a una, como ocurre acá, que todas se desplazan en un mismo plano, la misma cantidad, porque todas están tratando de ayudarse para tomar en cuenta este desplazamiento lateral. Aquí no, trabajan casi como independientes, podemos decir así. Eso es lo que nos está indicando acá, ¿no? En un pórtico no orientado y con desplazamiento lateral, una columna no se pandea lateralmente, sino que simultáneamente todas las columnas en el mismo nivel lo hacen, como consecuencia en un pórtico no arriostrado, considerar la resistencia por pandeo de un pórtico. O sea, ¿qué significa esto? Lo que nos está diciendo aquí falta. Considerar la resistencia por pandeo en un pórtico no debería ser en este caso, sino que debería considerarse todas en su conjunto. Eso significa. Cuando el pórtico no tiene arriostramiento, no está arriostrado con desplazamiento lateral, una columna no se pandea lateralmente, sino que simultáneamente todas las columnas en el mismo nivel lo hacen. En consecuencia, hay que tomar en cuenta todo el conjunto cuando tenemos un pórtico desplazable, como aquí estamos claros, ¿no? Este pórtico se desplaza. ¿Quién está tomando estas transformaciones en las columnitas? Entonces, se comportan como columnas desplazables, que se están desplazando. Y estas se comportan como columnas que no se están desplazando en los extremos, están a apoyo fijo. Bien, de ahí es que hay la diferencia entre columnas de pórticos desplazables y columnas con pórticos indesplazables. Para una columna en compresión de un pórtico sin desplazamiento lateral, la relación de esbeltez efectiva K por L sub 0 se usa para determinar, entre R, se usa para determinar si la columna es corta o esbelta. ¿Ya? O sea, yo puedo tener dos tipos de columnas desplazables y columnas no desplazables, con desplazamiento lateral o también no arriostrada, o sin desplazamiento lateral o arriostrada. Esos términos valen. Para este cálculo, una vez que tengo eso, digamos que yo sepa que mi pórtico es sin desplazamiento lateral, estoy calculando una columna para ese pórtico. No, tengo que saber si la columna es corta o larga, o esbelta. ¿Con qué determino si la columna es corta o esbelta? Con este valor, una esbeltez. Para este cálculo, L sub 0 es la longitud real de la columna. De aquí debe ser L, ¿no? El factor K puede determinarse en función de los valores que hemos visto anteriormente, de las características en los extremos de los apoyos. Sin embargo, el código admite tomar el valor de K igual a 1 en el caso de incertidumbre. Como el valor máximo es 1, si yo tengo dudas, digamos, que si mi pórtico es, por ejemplo, en qué caso siempre se pone 1 el valor de K. El valor de K siempre se pone 1 en losas sin vigas. Cuando tengo dos losas de espesor constante, no hay vigas,
hemos visto los edificios últimamente que están construyendo acá. Hay vigas. Pero hay losa. Ya, losa sin vigas son estas. En esos casos se asume que aquí hay un comportamiento en las columnas. Si esto fuera una rótula, digamos, ¿qué hacer? Este valor se considera como una columna biarticulada. El pórtico es indesplazable, biarticulada. ¿No? Considera un apoyo. Cuando mi pórtico, mi sistema es indesplazable, porque tiene elementos rígidos que toman el viento o el sismo, las columnas, cuando las losas sin viga, el valor de K es igual a 1. El valor máximo, por la incertidumbre que hay. Pero si hay vigas que llegan, que tienen un valor fijo, y como hemos visto en el anterior ejemplo que hemos hecho, ahí hay que calcular y usar los abacos para determinar el valor de K. Bien. El radio de giro R, este valor, es igual a 0,25. 0,25 veces el phi de la columna, el diámetro de la columna de sección circular. 0,289 veces la dimensión de la columna de sección rectangular. Sin embargo, el código admite al final que para columnas de sección circular el radio de giro vale 0,25D, que es el exacto, pero para secciones rectangulares, dependiendo del plano que yo estoy analizando, estoy suponiendo aquí que el plano que está flexionando es de altura H. Normalmente uno le llama al plano del que está flexionando, por más que sea la dimensión menor, H. Entonces aquí estamos admitiendo que estamos viendo el pandeo en la dirección de H, y R viene a ser 0,3 veces el H. Y esto en realidad es una aproximación que el código lo permite. Estamos en el número exacto es 0,289. Pero el código lo acepta con 0,3 para ahorrarnos, digamos, de cálculo, en realidad. Para pórticos sin desplazamiento lateral, ya tenemos nos está indicando cuándo el pórtico, cuándo la columna puede ser corta o larga, o esbelta. Los efectos de la esbeltez pueden ignorarse, es decir, puede ser una columna corta, y satisfacen con la siguiente expresión. K por L sub 0 dividido entre R, esto ya lo tengo, y tengo que comparar este valor de esbeltez con la restricción, con el valor que me fija el código. Si se cumple esta relación, entonces la columna es corta, no hay pandeo. ¿Cuánto sería? 34 menos 12 veces el momento M1 dividido entre el momento M2. Hemos dicho que una columna tiene en sus extremos normalmente dos momentos. Yo le voy a llamar M1. A ver qué dice acá. En esta expresión, M1 es el menor de los momentos en el extremo factorizado, mayorado, en una columna a compresión. Tiene el signo más, este momento M1, que el elemento está flexionado en forma de curvatura simple, C. Y tiene el signo menos, que el elemento está flexionado en curvatura doble, S. M sub 2 es el mayor momento en el extremo factorizado, en un elemento comprimido. Siempre tiene el signo más. En esta ecuación, el término, lo vamos a explicar entonces antes de seguir. Acá.
Y aunque yo tenga una columna de un pórtico, en un momento, M1 le llamo siempre al menor. Este va a ser M1. Y este va a ser M2. Ya. Este M1 puede haber dos situaciones. Puede haber mi plano, puede haber este, digamos. Así, a propósito. Este diagrama tiene el mismo signo, los momentos tienen el mismo signo. El más chico siempre es M1. Y el más grande siempre es M2. El más grande siempre es positivo. Siempre positivo. Y el M2, el más grande siempre es positivo, este es el más grande. Y el M1 es negativo si los dos momentos cambian de signo. En este caso, por ejemplo, este es menos. Quiere decir que está flexionando de este tipo la columna. Trabajando como si fuera una S. ¿Ya? ¿Sí? Aquí tracciona esta parte, traccionando. Y aquí está traccionando también. Como S. En este caso, la columna se está deformando como si fuera una C. Todo está traccionando en esta cara. Compresión, digamos, pero estamos viendo que este diagrama haría que traccione, si fuera solo flexión, haría que traccione toda esta cara. Posiblemente no esté traccionando porque la columna tiene una normal grande, pero esa es la interpretación que hay que dar. Repito entonces, el momento M1 es el que me define, estará positivo cuando tiene el mismo signo que el M2, positivo. Y acá, si el M2 es positivo y el otro cambia de signo, este es negativo. ¿De acuerdo? Entonces ahí, eso es importantísimo. Aquí entraría con el momento que defina si es menos, va a sumar. Fíjense, si es menos, va a sumar. Quiere decir que va a permitir mayor esbeltez. Si es de esta forma, va a permitir mayor esbeltez. ¿Por qué? Porque va a cambiar de signo y al cambiar de signo, el valor al medio de que se pandea la columna ya no va a ser tan fuerte como acá si yo sumo. Aquí el pandeo es mayor y al ser este valor, aquí está mal, esto está mal, por favor, coordinen, este es positivo y este es negativo. Cuando cambia de signo el M2, que es el mayor, es negativo. Y cuando no cambia de signo, mantiene su signo, este es positivo. Fíjense que cuando es positivo, resta. Quiere decir que el valor de esbeltez va a tener que ser menor que 34. Y cuando es negativo, menos con menos, da más, suma. Quiere decir que la esbeltez va a ser mayor que 34. A ver, va a permitir mayor esbeltez si el momento cambia de signo. ¿No? Y este valor de todas maneras nunca puede superar el número 40. ¿Dice? M2 es el mayor momento en el extremo factorizado. Estamos hablando de momentos ya que ya están mayorados en un elemento comprimido. Y siempre tiene el signo más. En esta ecuación, el término 34 menos 12, M1, M2,
no debe ser mayor que 40. O sea que si me da por decirle 45, máximo puedo tomar 40. Está restringido. Para pórticos ya no arriostrados, estas fórmulas para pórticos están arriostrados, sin desplazamiento lateral. Cuando el pórtico no está arriostrado, es decir, puede desplazarse libremente, los efectos de Beltrés pueden ignorarse. Pueden ignorarse siempre que se cumple que la esbeltez sea menor que 22. Columnas de pórtico no arriostrado no se considera pandeo si se cumple esta expresión. Si K por L sub 0 dividido entre R de una columna en particular es mayor que la relación que acabamos de ver, tendremos una columna esbelta. Para tal columna, el efecto de la esbeltez debe ser considerado. Esto puede hacerse cuando usando métodos aproximados o usando un análisis teórico de segundo orden que tome en cuenta los efectos de las flexiones. Los efectos de segundo orden no pueden exceder el 40% de los efectos de primer orden. ¿Ya? Un análisis de segundo orden es aquel que toma en cuenta el efecto de las deformaciones laterales con los valores de módulo de elasticidad y de momentos de inercia de las secciones reducidos, como hemos visto hace rato. Tal como indicamos anteriormente, las secciones necesarias para desarrollar una columna en este intervalo son sumamente complicadas para resolverlas manualmente. Se recurre a programas en computadora en la práctica. Es decir, cuando yo tengo una columna desplazable, quiere decir que esto se ha desplazado, digamos. Bueno, sería un desplazamiento, ¿no? Entre un piso y el otro hay un desplazamiento. Así. Este desplazamiento es difícil de evaluar, hay que evaluarlo con varias interacciones. Digamos que yo hacerlo algo sencillo, un pórtico. Y este pórtico lo va a hacer de forma exagerada. En su primer desplazamiento, se ha deformado así. Este es el de primer orden. Ya había un desplazamiento, fíjense. El segundo cálculo voy a tener que hacerlo ya, como si este que está en azul fuera mi pórtico ya deformado. ¿Ya? Dejándolo exagerado. Si yo le cargo con las mismas cargas a este pórtico que ya está deformado, el efecto de estos delta inicial, los desplazamientos laterales, y aplico otra vez las mismas cargas, como ya está chueco, digamos, va a hacer que siga deformándose, va a seguir deformando exageradamente.
Y una tercera interacción hago con este verde ya. Y así sucesivamente. Ese es el análisis delta, se llama, un programa que calcula esto. De esa manera, yo sé que si el pórtico va a absorber, va a estabilizarse, va a estar al final, las columnas van a estar por este punto, o vamos a estar por acá. No queremos que esté por acá. Y este es un punto muy hipotético. O está por acá, o está por acá, ¿no? Entonces, si este pórtico empieza a desplazarse ya más del 40% o llega ya a un punto en que los mismos, en el cuarto, en la quinta interacción, ya este pórtico casi se detiene, digamos. Ya no hay, por las rigideces que tiene, ahí se queda. O sea, el primero fuerte, el segundo un poquito mucho menos, el tercero mucho menos y el cuarto ya se detiene. Quiere decir que este pórtico ya se ha estabilizado hasta acá. ¿Ya? Pero eso es la única forma de hacerlo a través de computadora. Mucha interacción, iteraciones, muchas iteraciones. Entonces, esa es una forma de calcularlo a través de métodos con uso de programas de computadora usando este concepto. ¿Ya? Pero si no se detiene y si sigue ya hasta que se cae cada vez más fuerte, las deformaciones y los esfuerzos siguen subiendo. Inclusive aquí cuando se estabiliza, ¿qué me dice? ¿Qué me dice el código? Me dice que máximo puedo suponer un 40%. Los efectos de segundo orden no pueden exceder el 40% de los efectos de primer orden. ¿Qué significa eso? Significa que los esfuerzos que se den acá no pueden superar el 40% de los esfuerzos que se dan en la primera vuelta. Las deformaciones de primer orden. Entonces, ese método no lo vamos a poder ver porque nosotros estamos en un curso donde estamos aplicando el conocimiento que nos interesa saber es el comportamiento. Vamos a ver un método aproximado que consiste, si yo sé el comportamiento de una estructura, voy a saber usar los programas, ¿no? y saberlos interpretar, digamos. El método aproximado consiste en mayorar los momentos iniciales, considerando un desplazamiento lateral calculado en base a ecuaciones de Euler para las columnas arriostradas y con un análisis global por piso para las columnas esbeltas pertenecientes a pórticos no arriostrados. Análisis de segundo orden. Son dos métodos. Y el otro método es mayorar por amplificación de los momentos, es decir, por la mayor. Por efecto de pandeo, mayorar los momentos de cada columna. Te repito, este método se lo aplica en un mucho manejo de difícil hacer a mano, digamos. Tiene que ser a través de computadora. Y el segundo es el que vamos a ver, un método en base a las ecuaciones de Euler, que el código permite, que al final toma en cuenta el pandeo mayorando los momentos. Y lo que le decía, esto es lo que hace el programa, digamos. Disminuye las rigideces de las vigas, de las columnas. Primer orden, asumimos que no hay deformación inicialmente, que todo está recto, esto es vertical, esto es horizontal. Corre y se deforma la estructura. Y ahí le sigo aplicando las cargas, se sigue deformando la estructura, le sigo aplicando las cargas, hasta que o se estabiliza sin superar el 40% de los esfuerzos del primer orden, o si se nos va abajo, hay que reformar. ¿Qué significa eso? Que tenemos que dar mayor sección a los elementos del pórtico.
mayorar las secciones, darle mayor rigidez, volverlo menos esbelto. Bien, vamos a ver entonces el método de aplicación, de amplificación o mayoración de los momentos en columnas esbeltas de pórticos sin desplazamiento lateral. Entonces estamos admitiendo aquí que el pórtico no tiene desplazamiento lateral, es decir, que hay otros elementos que están tomando en cuenta, otros elementos mucho más rígidos que toman en cuenta, digamos, el tema del viento, las cargas laterales, o pueden ser también de sismo. Cuando una columna es sometida a un momento, a lo largo de su longitud se desplaza lateralmente en el plano de la flexión. El resultado será un momento flector aumentado a un momento de segundo orden, que es igual a la carga axial multiplicada por el desplazamiento lateral, excentricidad de la carga P, que causa un momento de la columna que se incrementa en una cantidad. Ese momento será P por delta. ¿Cuál es el tema cuando el pórtico la columna pertenece a un pórtico indesplazable? Que aquí no hay desplazamiento lateral extremo. Estamos suponiendo que esto es vertical. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el desplazamiento que puede hacer? Debido al desplazamiento lateral, pero con estos puntos fijos, propio de la deformación de la columna. Este es el delta. Esta fuerza por este delta mayor a los momentos iniciales. Y eso es lo que se va a hacer ahora. En otras palabras, lo que se va a hacer al diseñar columna es anticiparse, encontrar los momentos flectores que producirían el pandeo y ya darle ese equilibrio, darle esa resistencia, esa capacidad resistente para cuando actúe no falle la columna. Este momento causará que siga incrementándose la deformación y a su vez otra vez aumentar el momento dependiendo de las esbeltez de la columna. Se llegará al equilibrio. Este mismo delta hace que aumente el momento y el momento va a hacer que aumente el delta. Pero si ese delta crece cada vez menos, al final se va a llegar al equilibrio. Pero si este delta sigue creciendo indefinidamente, cada vez más grande, hasta que la columna revienta, es la inestabilidad por pandeo, ¿sí? Inestabilidad por pandeo. Para encontrar el amplificador, estamos hablando de columnas sin desplazamiento lateral. Columnas sin desplazamiento lateral o arriostradas. Columnas esbeltas, porque las columnas cortas ya sabemos cuándo se calculan, sin considerar el pandeo. Para encontrar el amplificador del momento tendremos que realizar los siguientes pasos. Primero, calcular el E sub C. El E sub C en kilopón centímetro cuadrado es igual a 15.000 por raíz cuadrada de FC'. 2. El momento de inercia geométrico. Momento de inercia estático de la sección. El momento de inercia total de la sección transversal de la columna respecto al eje centroidal tomado en consideración viene a ser h al cubo, esto ya lo saben de memoria, para una columna rectangular, ¿no? H al cubo por B dividido entre 12. ¿Qué es h? Eso es importante. H es el plano donde está. Digamos, si yo tengo una columna, por decirle, este lado puede ser el lado más largo.
Para mí H es el lado que del plano que estoy viendo el pandeo. Este es H. Y el que se está deformando. Ya. Puede ser que yo esté analizando otro sentido, en otro sentido esta viene a ser H, más grande. ¿No? Entonces tengo que hacer yo, cuando hable del ¿quién elevo al cubo? Es la pregunta. ¿Quién elevo al cubo? Siempre la menor, dependiendo del plano, o siempre el mayor, dependiendo del plano que esté analizando el pandeo. L del acero, el módulo de plasticidad del acero es un número fijo, 2.100.000 kiloohm por centímetro cuadrado. El ISE es el momento de inercia del refuerzo. Armadura significa refuerzo. En los libros americanos te hablan de refuerzo, se refiere al fierro. Respecto al eje centroidal de la sección, este valor es igual a la suma de cada área de la barra de acero multiplicada por la distancia al cuadrado del eje centroidal del elemento a compresión. Pero vamos a ir viendo ya en un ejemplo. Ya es usar Steiner. El término beta DNS, de valor, considera la reducción de la rigidez causada por cargas axiales permanentes y es aplicable solamente a pórticos sin desplazamiento lateral. Se define como la relación de carga axial permanente factorizada máxima. Se define como la relación de carga axial permanente mayorada ya máxima dividida por la carga axial máxima total asociada con la misma combinación de cargas. Siempre se supone que tiene signo positivo y nunca se permite que exceda de 1. Este valor beta va a depender de la relación de la carga entre la carga permanente y la carga total. Nunca puede ser mayor que 1 y siempre positivo. A continuación, es necesario calcular el momento del módulo de rigidez flexional, EI. Las dos expresiones dadas para EI por el código se desarrollaron tomando en cuenta el flujo plástico, las fisuras, etc. El tamaño de la columna y de las barras de acero ya se han seleccionado o estimado. Ya conozco la sección, EI puede calcularse con la siguiente expresión, que es particularmente satisfactoria para columnas con alto porcentaje de acero. EI igual a 0,2 que ya sabemos cuánto vale. C por I sub G, que ya sabemos cuánto vale. I sub G más E sub S, que ya sabemos cuánto vale. Por I sub SE, el momento de inercia de la sección de acero, de la barra de acero, dividido entre 1 más beta de NS, que ya acabamos de decir, que es la relación, que es la relación de las cargas mayoradas entre la carga permanente y la carga total. Esto es cuando yo conozco la sección, digamos, cuando yo estoy comprobando una columna, que ya conozco la sección, cómo la han construido. Estoy haciendo una comprobación de un edificio, está queriendo fallar, digamos, ya conozco las secciones de los planos.
ahí puedo usar esta fórmula. Pero si estoy calculando de cero, no conozco las armaduras, aplico esta fórmula. La expresión alternativa dada a continuación para EI es probablemente la mejor expresión que se puede usar cuando los porcentajes de acero son bajos. Esta expresión también se usa cuando el acero no se ha seleccionado previamente. Obviamente, si estoy calculando una columna, no sé cuánto de acero va a entrar, ¿no? Entonces, tengo que usar inicialmente esta fórmula para encontrar el EI. Ahora, una vez que hago un tanteo, digamos, ya tengo una sección y la veo que está muy armada, ahí tendría que verificar con este valor que es para secciones muy armadas. O sea, inicialmente, cuando yo estoy calculando de cero, voy a usar esta fórmula. Y cuando tengo ya la sección dada, voy a usar esta fórmula. Se calcula la carga por pandeo de Euler, la PC, que habíamos dicho, igual a pi por EI, EI ya es esta, o esta, dividido entre K por L sub 0 al cuadrado. En realidad este es K por L, L sub 0, porque L sub 0 tendría que ser K por L. K por L ya está acá. Bueno, como ustedes quieran entenderlo, o vamos a llamarla aquí, si ustedes quieren, L sub 0, la longitud real. Para algunas situaciones, es importante que este ya es la longitud de pandeo, todo. Para algunas situaciones de momentos en columnas, la expresión para amplificación de momentos conduce a momentos que son demasiado grandes. De una de estas situaciones ocurre cuando el momento en un extremo es igual a cero. Para esta situación, la deflexión lateral es aproximadamente la mitad de la deflexión obtenida con factor de amplificación, con el factor de amplificación. En pórticos ariostrados, sin cargas transversales, entre apoyos, CN, CM, este valor CM, puede variar entre 0, 4 y 1 y debe determinarse con la expresión siguiente. Para todos los demás casos, debe tomarse igual a 1. Ya sabemos que M1 es positivo y para la curvatura simple y negativo para la curvatura doble. Y M2 siempre es el valor más grande. Entonces, este CMM hay que aplicarlo y me va a dar el valor dependiendo de los momentos extremos que yo tenga. Siempre diciendo que M1 es el menor y M2 es el mayor. Este puede ser positivo o negativo dependiendo de la curvatura. Si la curvatura es simple, el momento es positivo. Si la curvatura es doble, el momento es negativo, el M1. Nunca este valor puede ser, o sea, siempre este valor tiene que ser mayor que 4, mayor que 0,4. Y cuando estos momentos son iguales, ya, siempre este valor, cuando tenemos en los extremos, si el extremo, piense que si el momento es negativo, si yo tuviera un momento 0, un extremo, este diagrama, este sería el momento M1, el más chico. Y el más grande es el M2. Este valdría 0. Yo aplicaría la fórmula y este vale 0 y el CM valdría 0,6. Ya, pero si yo tengo los dos valores, ya depende de qué me da. Puede estar este ahí o puede estar este ahí. Bien, 9. El momento final se determinará
aclaración más. Si el M2 mínimo, si el momento M2 resulta mayor que M2, el momento M2 mínimo resulta mayor que M2, el valor anterior de CMM debe tomarse igual a 2. ¿Ya? Igual a 1, por ejemplo. Esto te da cuando yo tengo una columna. Yo tengo una columna, digamos, que pertenece a un pórtico. Que a la vez me va a dar, ¿no? Que pertenece a un pórtico internacional. Y que no tengo, que es un momento muy pequeño, digamos. Por cualquier motivo es un momento muy chiquitito. El más chico vale M1 y el más grande vale M2. Y si M2 es menor a un valor mínimo que vamos a ver después, el M2 es menor que el valor mínimo, ese valor, este momento, se considera como el momento mínimo. Que le vamos a dar. ¿Qué significa esto? Sigamos viendo. El momento final se determinará aplicando el factor de amplificación de momento, que es el siguiente. Delta, o sea, la mayoración, va a ser igual a CM dividido entre 1 menos el P último, la carga máxima última, dividido entre 0,75 PC. Todos estos datos ya lo tenemos. PC, CM, P último. Y este valor me va a dar un valor mayor que 1. Si la columna es esbelta, sin desplazamiento lateral o arriostrada, el pandeo se toma en cuenta mayorando el momento mayor, más grande. Al momento más grande lo multiplico por este delta. Ese es el efecto que tengo que considerar. Estos son los valores iniciales del primer orden. Entonces al final mayoro y encuentro esto. Como ya hemos mencionado, el momento flector a considerar debido al efecto de pandeo en columnas sin desplazamiento lateral resulta ser MC delta por M2. El momento ya de la columna que vamos a considerar como una sección ya, es un momento mayorado. Momento mayorado, donde M2 es el momento más grande, factorizado. Ya está mayorado por los valores de carga. El momento MC es el momento amplificado o aumentado por delta. Es un coeficiente de mayoración o de amplificación. Aquí viene el momento mínimo que le decía. Si nuestros cálculos proporcionan momentos muy pequeños en ambos extremos de la columna, el código prevé un valor mínimo absoluto M2 para usarse en el diseño. En efecto, el efecto se requiere el cálculo de un momento basado en una excentricidad mínima. Entonces esta es la excentricidad que hay que considerar, dependiendo de cuánto vale H. 1,5 centímetros más 0,03 H centímetros, donde H es el espesor lateral de la sección de la columna perpendicular al eje de la flexión. El M2 mínimo viene a ser la P última por esta excentricidad mínima. De la misma manera podemos indicar si M2 mínimo calculado resulta mayor que M2, el valor de CM se tomará igual a 1. Lo que hemos indicado aquí.
M2 mínimo resulta mayor que al M2, el valor anterior CM ya no se lo calcula, sino directamente se pone 1, vale 1. Esto se daría, digamos, como le estaba indicando acá, cuando los aumentos son muy pequeñitos. ¿No? Si el aumento es muy pequeñito, el valor de referencia que yo tengo que tomar es un M2 mínimo. Y con ese M2 mínimo voy a calcular el factor de amplificación. Que cuando estos dos momentos de un momento de un pórtico son muy chiquititos. ¿Qué puede ocurrir, no? Bien, para terminar entonces vamos a hacer un ejemplo. Se tiene una columna de 30 por 50 centímetros. Se usará en un pórtico arriostrado contra desplazamiento lateral. Se sabe que la columna flexiona en curvatura simple. ¿Qué significa curvatura simple? Que su deformación es en C, no en S, en C. Ambos momentos son del mismo signo. ¿Sí? Alrededor del eje y tiene una longitud de 6 metros. Si el coeficiente de pandeo K, ya nos están dando el coeficiente de pandeo K, es igual a 0,8 y los materiales son FC' 250 y FY 4200, determinar las armaduras considerando solo la flexión en el plano del pórtico. Solo la flexión en el plano del pórtico. La carga muerta axial no factorizada es igual a 25 toneladas. Sabemos que la columna se encuentra además sometida en el extremo superior a un momento último de 12 toneladas metro y en un extremo inferior a un momento último de 14 toneladas metro. Este es nuestro momento, esta es nuestra columnita. Una columna que tiene 50 por 30. Estoy considerando el plano de pandeo 50. Fíjense que aquí no estoy considerando la mínima. Estoy considerando dónde están los momentos que estoy considerando. Este plano. H tendría que ser 50 en este caso. Si estuviera considerando este ancho, con los momentos en los extremos de este lado, el H sería 30. Depende, entonces estoy considerando el plano de pandeo, se va a pandear así. Necesito considerar esa altura, 50. Entonces, estos son los datos. Pertenece a un pórtico intranslacional. No hay desplazamiento lateral entre estos dos puntos. Obviamente. Y la columna está sometida a una carga última de 90 toneladas. Ya última, ya está factorizada. Además está sometida a un momento último en un extremo de 12 toneladas metro y en el otro de 14 toneladas metro. Que nos piden calcular las armaduras de esta sección para que funcione bien esta columna. Entonces, primero tenemos que ver qué pasa con la esbeltez. Si la columna es corta o es larga, ¿no? La columna es corta o es esbelta. La esbeltez ya no nos han dado prácticamente. K es 0,8. La luz real es 6. El momento de inercia, el radio de giro es 0,30 este valor. ¿No? Entonces vemos acá. Esta es la esbeltez. Primero analicemos, esta es la esbeltez. 0,8 de L, 6. Dividido entre 0,30 veces H. 32. Quiere decir que este valor es 32. Este valor es 32.
¿Y este valor cuánto nos da? 34 menos 12 veces M1 dividido entre M2, que nunca puede ser mayor que 40. Este valor. Hago las cuentas. M1 es el momento menor y M2 es el momento mayor, siempre positivo. Curvatura simple quiere decir que ambos tienen el mismo signo. Curvatura doble que cambia de signo. Para nuestro caso, M1 es 12, es el menor. Como la curvatura simple es positiva y M2 es 14, siempre positiva. Hemos indicado eso para que ustedes se acuerden cuál es la forma de acordarse. Que cuando la curvatura es simple, los momentos A tienen el mismo signo. Cuando la curvatura es doble, cambia de signo. Entonces el M1 es negativo. Aquí como el M2 siempre es positivo, este también va a ser positivo. La curvatura es simple. No. Esta es la forma más clásica. Este vendría a ser nuestro ejemplo. Ambos tienen el mismo signo. Entonces calculo 34 menos 12 por 12 dividido entre 14 me da 23.71. Como la esbeltez real de la columna es 32 y lo que me exige el código es 23, ¿qué significa? Que este 32 y aquí está el 23 no cumple esta relación. La columna es esbelta. La columna es larga o esbelta. Considerar pandeo significa. Y el K por L dividido entre R es 32 y lo que me exige el código es 23. El 32 es mayor que 23. Debe ser menor o igual para que no exista pandeo. Como no cumple eso, la columna es larga, hay que considerar pandeo. Cálculo del factor de mayoración o amplificación. El E sub C es igual a 15.000 raíz cuadrada de FC'. Tenemos un número 237.000. El momento de inercia de la sección, el momento de inercia geométrico de la sección, en base a la altura que habíamos considerado, en el plano del pandeo, 50 se eleva al cubo por 30 dividido entre 12. Tengo este número. Relación de carga muerta factorizada, respecto de carga axial total factorizada. La carga axial ya la tenemos, vale 90, la carga total. Y nos habían dicho aquí que la carga muerta sin factorizar valía 25. Mayor por 1,20 este valor. Tengo que esta relación beta sub D, que le vamos a explicar ya todos los demás datos porque era muy largo, ¿no? Entonces ya vamos a llamarla S. Valor acá. Este, ¿no? Más largo. NS, ¿no? Beta D nomás estamos poniendo acá. Beta D. Bien, ya tenemos el beta D, entonces como no conocemos la armadura para calcular EI, se considera la siguiente expresión. Ya me han dicho que había dos expresiones, una la larga, que era cuando conocíamos las armaduras, sobre todo cuando están muy armadas, y esta corta que se funciona mejor cuando la columna no está muy armada.
o cuando no conocemos nada de armadura. En este caso no conocemos nada, cuál es el fierro, no conocemos, queremos calcular eso. Usamos esta fórmula, la más corta. Tenemos todos los datos y determinamos que este EI vendría a ser 2.23 por 10 a la 10 kilopons por centímetro cuadrado. El CMM es 0.60 más 0.4 M1 dividido entre M2. Como M1 y M2 tienen el mismo signo, son positivos, por 0.4 más 0.6 vale 0.094. Este CM no puede ser mayor que 1. Tampoco va a dar nunca, si este valor es siempre menor que 1, nunca va a dar mayor que 1. ¿No? Puede ser que todos los valores sean iguales, en ese caso nos da 1. Pero nunca el M1 es mayor que el M2. Por definición estamos diciendo que M2 es el mayor momento, ya sea con signo positivo o negativo, es el mayor momento. Entonces aquí nos da 0.94 y podemos ya calcular el PC, la carga crítica de Euler, pi al cuadrado por EI, que ya conocemos, ¿sí? Por la longitud de pandeo al cuadrado. Aquí también fíjense, K por L, ¿no? K por L sub 0. K por L, cuando está K, me da la consideración de los extremos, condiciones de extremo, y L es la longitud real. 0.8 ya nos dieron K aquí en este ejemplo, por 600 al cuadrado, todo al cuadrado. Al final me da que esta columna puede resistir 955 toneladas, vendría a ser el PC, la de Euler. Contemos entonces el factor ya de mayoración, 1 menos PU dividido entre 0.75 PC. Explicando todo esto, fíjense que esta columna casi no tendría mucho pandeo, porque este valor es grande, comparado con el valor último. 75 le aplica un coeficiente disminuidor todavía, y tenemos un factor de mayoración que es igual a 1,075. Esfuerzos mayorados o amplificados para determinación de las armaduras. Tengo el PU, que sigue siendo 90, y el momento que tengo que calcular, con que tengo que calcular la armadura, es 1,08 por 14. Momento mayor, mayorado con el valor. Lo estamos ya redondeando a 0,8. Y nos da 15.12. Entonces mi sección va a tener que ser 90 por 15.12. Veo que si el M2, veo que si el M2 mínimo tiene que ser mayor que el M2 que tengo, es mucho, el M2 que tengo es mucho más grande, que es 14 comparado con 2.7. Está correcto entonces. Y una vez que tengo eso, y ya verificado que el M2 es mayor que el M1, que el mayor momento mínimo por decir, hago el cálculo de la sección a través de los ABA. ¿No? ¿Cuál es mi sección? Mi sección está sometida a un momento flector de 15 toneladas a metro y a una normal de 90. Con la columna, como es columna, usar armadura simétrica, ABA con interacción. Asumo que la armadura es uniforme en todo el borde, porque tiene momento en ambos sentidos, tiene un normal. Entonces, no, tiene momento en ambos extremos, pero la normal es más fuerte nomás, para que esta columna. Y además que para que esta altura, que tiene 50, que no quede sin fierro,
he dicho que cada 35 hay que poner un fierro. Entonces hacemos esta consideración de armadura uniforme en todo el borde y calculamos. Primero, ¿cuánto es esta? Asumimos que el recubrimiento estamos imponiendo con 6 centímetros, ¿ya? Y el valor vale de gamma F, de gamma H, de gamma, es la relación entre 30 menos 6 menos 6, 18. Dividido entre 30, 0,6. No tomamos en cuenta este valor. ¿Por qué? Porque este valor me va a dar un valor mayor. Tomo el más desfavorable, el más chico. 0,6. Calculamos la ordenada. PU dividido entre H, dividido entre B, dividido entre H. Mira, 600 toneladas por metro cuadrado, quiere decir 60 megapascales. Y 6 megapascales, por decir, o 60 kilopon por centímetro cuadrado. Abscisa, MU, dividido entre B, dividido entre S cuadrado, 15, aplico, me da 201.6 toneladas metro cuadrado. Si le recorro una coma, kilopons por centímetro cuadrado. Si le recorro 2 comas, megapascales. Con esto me voy a la tabla. Con la tabla 0,6, 250, 4200. Armadura en todo su contorno. Vamos a verla. Encuentro. Creo que está aquí. Abajo 12, ¿bien? Nos vamos al abaco, buscamos un abaco, sección rectangular, 250 nos han dicho, y 0,6 de gamma, 4200. 0,6 de gamma, 250 para empezar. 250, 0,6, aquí está. 250, 0,6. Me voy a la ordenada, porque me da la ordenada, ¿cuánto tenemos? La ordenada me da 6 megapascales y las abscisas 2. 6 megapascales estaría por acá y las abscisas 2. Estaría dentro, digamos. La armadura sería un poquito, podemos decir así, está con 0,6. Está un poquito, digamos, hemos podido reducir sección inclusive, pero como no queremos, tomamos el valor mínimo, 0,1, 0,1, 0,6, 25 y 2,50 y 2,20. Calculo esa armadura y me da 8 fierros de 16 en todo su contorno. Ya. Digamos, hemos podido inclusive reducir un poco la sección, pero ¿qué nos ocasionaría eso? Que posiblemente tengamos otro pandeo, tenemos que hacer otro cálculo. ¿Eso por qué? Porque 6 y 2. En ordenada teníamos 6 y 2. 2 está acá. ¿Viste? Y 6 está acá. Vamos buscando. Casi estamos, ¿ves? Casi estamos. No tenemos otra referencia. El código ACI usa como cuantía mínima para columnas el 1%. El código admite hasta una cuantía menor de un 6 por
1000, 6 por 1000. Pero como no tenemos esa curvatura acá, nos vamos nomás a considerar, no es mucha la diferencia tampoco, o sea, 10 por 1000, considerar el 1%, o el 10 por 1000, ¿no? No es mucha la diferencia, 3 y 2. Si hubiera sido más la diferencia ahí, digamos, aquí, quizás hubiéramos tenido que recurrir a disminuir sección, si queremos ahorrar un poco de sección. Más o menos aproximado, casi da este gamma, lo dejamos ahí y tenemos que necesitamos 8 fierros de 16, ponemos los 8 fierros de 16, 8 fierros de 16 son más 201 por 8 me daría 808, un poquito más que esta, ¿no? No habría otra combinación, digamos, para que sea más menor. Mantenemos esto, yo quiero 16, y vemos cuál es la armadura transversal. La armadura transversal, primero, ¿cuál es el desplazamiento S? Es S, no es delta. Desplazamiento del estribo. El desplazamiento de los estribos tiene que ser siempre mayor que la dimensión mínima, que es 30. 36 veces el estribo. El estribo es 6 milímetros o 16 veces el diámetro de la armadura longitudinal más robusta, como aquí todos son iguales. 6 dividido entre 4, 4. De 4 y 6, la más grande es 6. 36 veces 0,6 me da 21.6. O 12 veces el diámetro de la armadura longitudinal más pequeña. Como todas son iguales a 16, 12 veces por 1.6 me da 19. De estos dos valores, el más pequeño es el que vale. En este caso sería 19.20, redondeando 19 centímetros. Estos estribos serían el estribo cerrado, pide 6 cada 19, y este gancho es necesario. ¿Por qué? Porque entre esta distancia hay más de 15. Si no hubiera más de 15, podríamos no haber puesto este gancho. Pero como esta diferencia es más de 15, porque esto es 50, tenemos que poner este gancho. Este es el armado de nuestra columna, de un pórtico sin arriostrar. No, de un pórtico arriostrado, más bien, disculpen, sometido a estas esfuerzos, a estas cargas, que es de 6 metros. Si lo hemos considerado en una dimensión más de este plano, con una carga última de 90 toneladas, y momentos en sus extremos de 12 y de 14, ambos en el mismo sentido. Bien, vamos a quedar aquí entonces por ahora, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan, dudas? Tomar la lista un ratito. Vamos a tomar primero la lista. La meto en Excel. Asistencia. Se le quita la asistencia, dice la fecha. Vamos a poner sí. 9.
¿no? ¿Verdad? Bueno, jóvenes, aquí quedamos entonces por ahora. ¿No hay ninguna pregunta?